Pues bien amigos, ¿qué les ha parecido este módulo que les hemos enseñado a hacer, que es el de nuestros entrepaños? Ahora en este siguiente video vamos a hacer nuestro módulo para nuestro herraje o nuestra alacena extraíble, que ya la podemos ver aquí terminada. Es de 5 canastillas, es de 30 centímetros de ancho. Te enseñaré a hacer el módulo, a cortar la puerta de este módulo. Hemos hecho una sola puerta completa, pero hemos hecho una unión donde hemos puesto esta jaladera. Te enseñaré a hacer todo el proceso, así es que vamos al taller para ver cómo lo hacemos. Pues amigos, igual que en nuestro video pasado, este módulo para nuestro sistema de alacena extraíble es muy sencillo. Son simplemente 4 lados de un respaldo, que te voy a dejar las medidas en la descripción del video para que las puedas checar. Nos vamos a concentrar exclusivamente en cómo hacer la instalación de este herraje y por supuesto completar el proceso de las 2 puertas que hicimos anteriormente, tanto de la entrepañera, la alacena con entrepaños, como de este mueble de especiero extraíble. Vamos a ver los detalles de la puerta y el herraje a continuación. Así es que vamos a comenzar. Bien, lo que tengo aquí es lo que hemos cortado para lo que es la puerta de nuestro especiero extraíble, que es esta, y el especiero o la entrepañera que va junto a este. Estas dos van juntas. Lo que vamos a hacer es unir estas 2 piezas. Recuerden que tenemos 1.22 y tendremos que completar para que nos dé la altura del especiero extraíble. Vamos a unir esta pieza, más bien estas 2 piezas, para hacer una sola puerta. Pero antes de eso vamos a ver qué tipo de jaladera vamos a poner. Bien, el tipo de jaladera que vamos a ocupar es este tipo de jaladera, que ya lo vamos a ver instalado una vez que terminemos nuestro proyecto. Quiero que vean la forma que tiene. Tengo aquí escasos 2 milímetros, que es lo que mide este perfil. Ok, pero antes de pegar voy a dejarlo instalado en la parte de abajo, que esta es la parte de abajo de esta puerta, y voy a ir pegado así. Así es que lo que voy a hacer es centrar la jaladera en este espacio. Me parece un poquito más de 30 centímetros. Voy a centrar mi jaladera y voy a hacer el espacio para que quede embutida una vez que quede la puerta. Vamos a ver de qué manera lo hacemos. Listo, pues aquí ya tenemos nuestras puertas perfectamente unidas, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Nos ha quedado una sola puerta larga de 1.90 de alto, ya con la jaladera puesta. Lo que haremos a continuación es encintar nuestra jaladera para poder hacer el acabado, el barniz y poder continuar. Bien, pues tengo por aquí ya el herraje de nuestra alacena extraíble. Es de 5 canastillas, ya las tenemos aquí listas. Vamos a aprender el paso a paso de cada pieza de este herraje. Lo vamos a instalar para que conozcamos el procedimiento. Vamos a empezar. Bien, he desarmado nuevamente nuestro módulo para tener estas 2 piezas donde vamos a colocar lo que es el sistema
donde vamos a colocar el sistema corredizo, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Ahorita vamos a ver cómo. El primero sería este, que es el de la parte de abajo, que como pueden ver ustedes aquí trae los pistones porque es de cierre suave. Este es el primero que vamos a instalar en nuestra pieza de abajo de nuestro módulo, que se acuerdan que le pusimos este refuerzo, el centro, de 4 centímetros más 18 que tenemos aquí, son casi 6 centímetros. Vamos a marcar el centro de este y vamos a atornillar nuestro sistema. Listo, ahí ha quedado ya sujeto nuestro sistema de corredera. Vamos ahora con la parte de arriba. Bien, para la parte de arriba vamos a instalar estas dos piezas de plástico que vienen en el kit. Vamos a ver a qué medidas deben de ir. Lo primero que haremos igual es tomar una línea central. Esta vez no la voy a marcar completamente, he puesto estas dos marcas y luego desde la parte frontal que es esta, la que tengo pintada, hacia arriba voy a marcar 11 centímetros. Bien, hemos tomado el centro y hemos tomado 11 centímetros aquí. ¿Okay? Ahí ya los tengo. La siguiente medida que tomaré es de 36.9. Lo que he hecho es marcar 11 centímetros y 36.9, casi 37 centímetros, y tengo el centro de nuestra pieza. En esta primera marca que he hecho, a los 11 centímetros y tomando el centro, vamos a poner esta primera pieza, procurando que nos quede al centro. Ahí tengo esta primera pieza fija, vamos a poner la siguiente. Y de igual manera vamos a poner este de acá. Vamos a tomar esta pieza de nuestro herraje y vamos a sacar la guía de la corredera. Entonces saca quitando este seguro. De este modo. Y esto será nuestra parte de enfrente. Aquí donde tiene este seguro azul lo vamos a dejar hacia el frente y vamos a poner las dos pijas que lleva aquí al centro para fijar con la pieza para fijar con esta pieza gris. Listo, así es como se colocan estas dos piezas. Vamos a volver a armar nuevamente nuestro módulo. Bien, ya hemos puesto el módulo nuevamente en su lugar, esta vez ya con el herraje, con los sistemas corredizos. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso será poner la parte central de nuestro herraje, que recuerden que este sistema puede alargarse hasta 20 centímetros más, y una vez que tengamos la altura requerida vamos a apretar estos tornillos. Vamos a proceder a ponerlo, pero aún no vamos a apretar los tornillos, sino hasta que esté en su lugar. Vamos a ver de qué forma. Lo que hice fue simplemente levantarlo y meterlo en nuestra guía. Estos tornillos son los que acabo de atornillar, estos desde aquí, y estos dos en algún momento nos ayudan a corregir la altura si es que lo requiriera. Simplemente aflojamos estos y apretamos estos a la altura que queramos y los volvemos a apretar. El siguiente paso será poner las canastillas de este sistema. Antes de poner nuestras canastillas, ahora sí ya podemos apretar estos dos tornillos que sostienen esta pieza para que ya los apretamos.
Ahora sí vamos a poner nuestras canastillas. Para eso son todas estas piezas que tenemos aquí. Bueno, estas piezas entran en la parte de aquí y bajan para que después nuestra canastilla caiga acá. De este modo, ven las piezas como sostiene la canastilla, tanto en la parte de atrás como al frente. Y podemos ver que tiene diferentes alturas en las que podemos poner nuestras canastillas. Listo, ya lo tenemos puesto en nuestro herraje. Vean la holgura que queda aquí. Vamos al siguiente paso, que es poner nuestra puerta. Pues bien, esta es la puerta que hicimos para nuestro gabinete, que por supuesto continúa la recta de la puerta que tenemos junto. Para eso el herraje trae estas dos piezas. Vamos a quitar este tornillo del medio. En ambas piezas son exactamente iguales. Y estas piezas van justo aquí. He puesto la pieza, vamos a procurar que esta misma distancia la tengamos de este lado. Este es el tornillo que he puesto y desde aquí vamos a poder hacer los ajustes para mover esta pieza para allá o por acá. Vamos a ajustarla al centro y por supuesto lleva esta segunda pieza, una segunda pieza en la parte de abajo. Como pueden ver, ya queda repartida, ya queda más o menos en medio. Va a estar lo mismo con la parte de abajo. Listo, tengo ambas piezas, tanto la de arriba como la de abajo. Las he presentado, aunque las tendré que volver a quitar. Pero antes vamos a tomar medidas. Ya podemos saber a dónde queremos cada tornillo, de acuerdo a la holgura que queremos acá y la que queremos a los lados. Entonces vamos a tomar estas medidas y vamos a retirarlo para ahora sí fijarlo en nuestra puerta. Ya teniendo la medida, ahora sí podemos fijarlo en nuestra puerta. Y por supuesto también nuestro soporte. Y ahora sí la vamos a colocar sobre nuestro herraje. Listo, y la última pieza de nuestro rompecabezas, que será esta. Vamos a acercarnos para ver cómo va. Y bien, pues esta pieza va a abrazar la parte central de nuestro herraje y vamos a poder atornillarla para que en la parte del medio quede muy bien puesta. La he puesto más o menos a la altura de nuestra jaladera, que es donde regularmente siempre vamos a estar jalando para que quede mucho mejor agarrada. Listo, hemos terminado este proceso. ¿Qué te ha parecido este tutorial? ¿Qué te ha dejado, amigos? Espero que te haya quedado claro. Si te ha quedado alguna duda, por favor déjalo en la caja de los comentarios. Te recuerdo que este video es parte de una serie de videos que estamos haciendo para la construcción completa de esta cocina integral. Si te has perdido los demás videos, te dejo el enlace aquí para que puedas verlos.